¿Qué hay, leones? Soy Álvaro Barroso de Lions Investors y en el vídeo de hoy vengo a desarrollar, a explicar el análisis técnico, que aquí lo podéis ver, que hice a través de ese hilo en mi cuenta de Twitter. Un análisis técnico donde expliqué que bajo mi punto de vista, en velas semanales en Bitcoin estamos en una estructura distributiva. Entonces nada, leones, en este vídeo voy a desarrollar dicho análisis, lo vamos a ver, lo voy a explicar, ¿vale? Así que nada, vamos a dejarnos de cháchara y vamos al lío, leones. Y vamos al lío, leones. De primeras os muestro esta estructura, ¿vale? Es decir, la famosa estructura distributiva de Wyckoff, ¿no? Bueno, la voy a hacer más pequeña y vamos a hacer una comparativa con la gráfica en semanal de Bitcoin. Bueno, vemos... Vamos a ver. Está en escala logarítmica, ¿vale? Vemos esta subida, vemos aquí el PSY, ¿vale? El Preliminary Supply, vemos el Buying Climax, que es este, el Automatic Reaction, ¿ok? Secondary Test, ahí lo tenemos, el Upthrust, aquí está, ¿vale? Y actualmente, ¿en qué fase de esta estructura pienso que estaríamos? En esta, ¿vale? Actualmente pienso que estamos aquí, ¿vale? Ahí donde lo naranjita, pienso que estamos actualmente. ¿Eso qué es? Pues al final, en escala semanal, una lateralización de varios meses para que luego, en mi opinión, ¿vale?, rompa al alza. La pregunta del millón. ¿Hasta dónde va a llegar, Álvaro? Pues la verdad que eso no se puede saber, ¿vale? Yo sí que pienso que vamos a ver un primer impulso donde igual llegamos a los 80, 90.000, le voy a dejar esto un poco, ¿vale? Donde llegamos a los 80, 90.000, sufrimos un retroceso. Ahí puede que se rompan los 100, 120.000 y ya entran los últimos incautos pensando que nos vamos a 500.000 dólares, ¿vale? Yo pienso que vamos a ver ahí otro nuevo retroceso y en otro nuevo impulso, donde la gente se piensa que irá a buscar nuevos máximos, pues realmente aquí ya se verá menos fuerza en la subida, se verá un decrecimiento en el volumen y luego ya comenzará la caída, como podemos apreciar aquí, ¿vale? Si nos fijamos. Y sí, en escala semanal, viéndolo así, sinceramente, no me extrañaría para nada llegar a ver Bitcoin por debajo de los 10.000 dólares, leones. A continuación, en cuanto cierre el gráfico, voy a seguir hablando de esto en este vídeo, ¿vale? Así que no os vayáis y quedaros. Pero yo sí que pienso, ahora explico el por qué, que se puede llegar a ver a Bitcoin por debajo de 10.000 dólares, ¿vale? Uno de los motivos, una de las causas, señores, sin ir más lejos, si es que hace año y medio estaba Bitcoin a 4.500, ¿vale? Es decir, vamos a ver. Vamos a ver. Mirad, ¿vale? En marzo de 2020, que sí, efectivamente, que fue con el COVID y demás, ¿vale? Pero en marzo de 2020 a 4.500 dólares. Es decir, aun con una caída a los 10.000, 9.000 y pico dólares, se le estaría sacando una rentabilidad del 100%, que es una auténtica animalada, que es una auténtica burrada el sacar un por dos a una inversión, ¿vale? Pero repito, actualmente el escenario, yo actualmente estoy muy bullish, es decir, pienso que queda una gran subida y que nos llevará a romper incluso los 100.000 dólares, ¿vale? Para luego un fuerte golpe. A continuación voy a explicar el por qué pienso todo esto, por qué motivos y por qué causas, leones. Vale, leones, la importancia de las zonas de negociación. Al final, si seleccionamos la gran última subida que tuvo Bitcoin en semanal a raíz de la caída del COVID, ¿vale? El VPOC de esa estructura que nos lleva desde el COVID hasta el día de hoy, ¿vale? El VPOC está situado en los 9.800, 9.900 dólares.
¿Esto qué quiere decir? Al final tenemos que tener en cuenta que un valor o un criptoactivo o lo que sea, en el largo plazo tiende a volver a esos niveles fuertes de negociación, a esas zonas donde se ha movido muchísima liquidez. Yo sé, a ver, yo no voy a engañar, es un análisis muy arriesgado el que estoy haciendo y de hecho no quiero equivocarme, y ojalá ocurra. Ojalá ocurra, ¿por qué? Porque para mí, que Bitcoin suba a 70, 80, 90, 100, 110, 120 y luego caiga por debajo de 10.000 dólares, es una maravilla. Es decir, para los que confiamos realmente en Bitcoin, es una maravilla. Otra cosa es los que se meten sin conocer Bitcoin por la especulación cortoplacista. Eso es una cosa distinta. Pero para los que confiamos en Bitcoin, el hecho de poder llegar a ver Bitcoin por debajo de 10.000 dólares es una auténtica maravilla. Eso es un sueño, señores. ¿Vale? Entonces, ¿por qué pienso que se podría llegar a ver? Aparte de la estructura distributiva que he comentado anteriormente. En este vídeo le añadiría esa zona de liquidez brutal que tenemos sobre los 9.800, 9.900 dólares. Que no me extrañaría que fuese la zona a buscar ante un posible crash brutal. ¿Qué pasa aquí? Ya sabemos que en breve, seguramente, bueno, no sabemos si en verano, tras verano, será el paso de inflación hasta inflación. Sabemos a día de hoy la brutal correlación que tiene Bitcoin con el índice bursátil, el SP500, el Standard & Poor's, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? No me extrañaría para nada ver una fuerte corrección también en los índices. Y con la correlación que tiene Bitcoin frente a los índices, si corrige los índices fuertemente, seguramente esto le afectaría de una manera muy severa a Bitcoin, leones. Pero Álvaro, es que si cae Bitcoin a ese precio, no les sale rentable a los mineros continuar con su actividad. Y eso es totalmente cierto, leones. Hay ciertos momentos del mercado en los cuales no les sale rentable a los mineros su actividad, pero aún así continúan con ella con la intención de acumular satoshis, con la intención de ir acumulando pues poco a poco Bitcoin de cara a lo que pueda llegar a valer en un futuro. Al final es como el inversor en Bitcoin. Hablo del inversor, no del especulador en el corto plazo. Hablo del inversor en Bitcoin que invierte en Bitcoin porque confía en él a largo plazo e invierte independientemente de que haya caídas. De hecho, si hay caídas, mejor aún, porque puedes comprar algo en lo que confías y que piensas que de cara al futuro tiene un potencial brutal a un precio menor. Pero Álvaro, es imposible que Bitcoin caiga a 10.000 dólares. Y es una respuesta pues que me han dado varios seguidores a raíz del hilo de Twitter que he comentado anteriormente. ¿Qué pasa? Yo efectivamente cuando comencé a invertir en bolsa y veía que X valor subía de una manera desorbitada y por ejemplo estaba a 40 dólares, pensaba, es imposible que esta acción, que este valor vuelva a los 6 dólares. Es imposible. Y luego es cuando me llevé la leche y me di cuenta que no es imposible, ¿vale? Y más ante subidas tan verticales, que cuando veamos subidas tan verticales, con el tiempo tiende a haber caídas igual de verticales para lateralizar el precio en esos rangos anteriores que han servido de arranque para esas subidas alcistas que he comentado, para esas subidas verticales, ¿vale? Entonces no hay nada imposible. Y a mí el que me diga alguien que es imposible que pase algo, lo que hace es que me preocupe más y diga, cuanta más gente diga que algo es imposible, más van a buscar eso, las manos fuertes, las ballenas, que realmente son quienes manejan el mercado. Y luego aparte yo pienso que también tenemos que ser conscientes de que actualmente, estando el Bitcoin en 41.000, 42.000 dólares, hay mucha gente recargando. ¿Vale? Y yo soy consciente y muchos dirán, ya Álvaro, pero es que Elon Musk y MicroStrategy han empezado a comprar Bitcoin a 30.000 dólares. Ya, pero es que, a ver, estamos muy mal acostumbrados. ¿A qué me refiero con esto? Si compran a 30.000 y venden a 90.000, es una auténtica animalada. Es decir, se han hecho un por 3.
que eso para un institucional es una rentabilidad espectacular, que no se ve cualquier día, ¿vale? Claro, la gente dice, no, han comprado 30.000, ya, pero es que pueden comprar a 30.000, venden a 90.000 y se cae a 9.000, vuelven a comprar. Es decir, tampoco tenemos que ser ingenuos. ¿A qué voy con esto? No nos pensemos que nosotros vamos a comprar a la vez que los institucionales. Eso no es así. Es decir, los institucionales siempre te van a tirar X valor de verdad, te lo van a tirar de verdad, para ellos poder entrar al precio que les apetezca, al precio que les dé la gana, ¿vale? Me diréis, ya, Álvaro, pero es que históricamente Bitcoin, sus caídas han sido tantas, su subida tantas, ya. Pero es que tampoco lo que hemos vivido hasta el momento de Bitcoin no tiene que ver nada ya con la situación actual. Porque la situación actual, Bitcoin ya está muy extendido, bajo mi punto de vista, entre los inversores. Cuidado, está muy extendido entre los inversores. Entonces yo creo que ya todo patrón histórico, a día de hoy en Bitcoin, ya no vale nada. Es decir, en los anteriores halvings, el Bitcoin ha hecho esto, a raíz de esto otro, ¿vale? Intentar buscar esas correlaciones entre los movimientos históricos, en mi opinión, a día de hoy, ya no es útil, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes de que al final un valor pues sufre distintas fases, va pasando por distintas etapas, va teniendo transiciones entre varias temporalidades, de, bueno, por lo que digo, cuando salió Bitcoin de primeras, cuando nadie lo conocía tenía unas subidas brutales, cuando ahora ya se escucha hasta en la televisión, y yo pienso que tiene que haber una limpia espectacular, que es cuando hablamos de esos 9.000 y pico dólares, 10.000 dólares, tiene que haber una limpia espectacular antes de comenzar la verdadera formalización del Bitcoin a nivel mundial. Repito, es mi opinión. Y sí, leones, soy de la opinión de que hace falta y que habrá una limpieza brutal en el ecosistema cripto. Al final, una limpieza brutal de proyectos inútiles e inservibles no se puede dar en una lateralización de Bitcoin o en una caída de Bitcoin de 60.000 a 34.000. Tiene que ser una caída brutalísima, ¿vale? Un famoso cripto invierno que se llama, ¿no? Para que empiecen a desaparecer proyectos que no ofrecen utilidad alguna, que no han conseguido sembrar la semilla de la necesidad por el producto que ofrece a la sociedad, ¿vale? Entonces, hay que mirar los proyectos que había hace 5 años en el mercado cripto y lo que queda actualmente. Entonces debemos pensar, vale, de los proyectos que hay a día de hoy, ¿cuáles pienso que continuarán dentro de 5 años? ¿Y por qué pienso que continuarán? Vale, por esto. ¿A qué voy? Al final el mercado, bajo mi punto de vista y opinión, tiene que hacer una limpia de dos cosas. Lo primero, de proyectos, porque es evidente y está claro que, por ejemplo, las meme coins, bajo mi punto de vista, en el largo plazo desaparecerán, bajo mi opinión, ¿vale? En el largo plazo, porque no ofrecen ningún producto necesario para la sociedad. Aparte de lo que digo, el hecho de que haya muchísima gente que entra sin información alguna, que estamos viendo una especie de sobrepoblación en el mercado cripto, que hay mucho cuñado, que hay mucho que entra por lo que le dice el primo, ¿vale? Eso es una alerta y es un chivato de, oye, ten cuidado que igual si entra cualquiera ahora, cualquiera sin información alguna, cualquiera que no sabe lo que es una vela, lo que es un soporte, lo que es la red TRC20, cuidadito que igual no es momento de entrar tú. Igual es momento de aprovechar alguna subida para adquirir profits y ir recogiendo ganancias de manera progresiva, ¿vale? Tenemos que ser inteligentes. Es decir, yo me acuerdo con alguien que hablé por Telegram, no me acuerdo de su nombre, que dije, estoy flipando. Porque era el palo de que había una caída y yo dije, pues en mi opinión, si vemos que va a haber una caída, pues oye, lo suyo es pasar a stablecoin. Y si no quieres pasar a stablecoin, permuta en la mayor parte posible a Bitcoin. Y esa persona me dijo, no hombre, ¿cómo voy a permutar a Bitcoin? Que como mucho Bitcoin me puede hacer un por 3 o por 4. Y yo, ¿como mucho? ¿Qué quieres? Es decir, que estás invirtiendo, que no estás apostando, no estás jugando a ruleta, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? Y es el problema, que
hay mucha gente que está buscándolos por 10, por 20, por 30, ¿vale? Y eso, ¿a qué me recuerda? Aunque yo era un niño, era un canijo, era como ahora un joven imberbe. ¿A qué me recuerda todo esto? Pues un poco al crash que hubo en el año 2000. Es decir, a la burbuja de las .com, me recuerda. ¿Por qué? Porque efectivamente hubo ahí un periodo de tiempo que cada día salían X empresas tecnológicas que todas eran la leche, todas iban a salvar el mundo, todas ofrecían algo súper innovador, ¿vale? Y todas salían, salía su IPO, ¿vale? Su oferta pública inicial, es decir, salían a cotizar en bolsa y metían unos subidones, pero espectaculares, similar a lo que hemos estado viviendo en el mercado cripto hasta el día de hoy, vamos. Unos subidones brutales. ¿Qué pasó? Lo que veis aquí, leones. Si os fijáis en el gráfico, veis el año 2000, la caída brutal que sufrió el Nasdaq. Pues por eso mismo, reventó la burbuja. Para mí actualmente, en mi opinión, las criptomonedas son una burbuja, ¿vale? Me explico. Y confío plenamente en Bitcoin. Son una burbuja que todavía la tienen que hinchar un poquito más, ¿vale? Para que entren los últimos incautos, los últimos pececillos sin formación alguna. Y cuando haya llegado a un nivel, pues, quién sabe, 70.000, 80.000, 90.000, 100, 120.000 dólares Bitcoin. Cuando haya llegado a un nivel que haga la burbuja, ¡pim! Y veamos una caída histórica, pero histórica, que ahí será donde se haga la verdadera limpieza de mercado. Es decir, que se aparezcan los proyectos inútiles y a limpieza de inversores, porque se pensarán que las criptomonedas ya están acabadas y harán caso a lo que digan en la televisión, que dirán el Bitcoin es una estafa, bla, 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 ¿vale? Realmente eso es para los que confiamos en Bitcoin, será una noticia excelente, ¿vale? Porque eso querrá decir que ese está siendo realmente el momento donde está entrando con la carga fuerte, donde se están posicionando fuerte los estados, los gobiernos, ¿vale? Y realmente los fondos de inversión y los institucionales, leones. Pero repito, todo esto es mi opinión personal. Así que nada, leones, finalizado este vídeo, me gustaría pedirte que si te ha gustado, dejes tu dedito arriba, revienta ese el botón del like. Por supuesto, te suscribas a mi canal de YouTube y activa la campanita, tolón, tolón, para hacer feliz a este joven imberbe. Y me gustaría saber al respecto tu opinión, tu comentario, que me dejes en un comentario del vídeo qué te ha parecido este vídeo. Y nada, oye, darte las gracias por haber aguantado al joven imberbe durante todo este vídeo y que nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo, leones. Seguimos rugiendo.